Bien, a ver, comenzaremos. Yo creo que se irán incorporando los, los demás estudiantes, ¿no? A medida que vayamos avanzando. Bien, estaba viendo la cuestión de sus trabajos prácticos. Veo que solo han mandado 16 personas hasta ahora. Eh, no sé qué ha pasado con los demás, si no han podido hacer, si no han terminado. De todas formas, saben que se puede enviar el trabajo con retraso, ¿no veo? O sea, se puede enviar ahora, hoy día, mañana, pasado, se puede seguir enviando, ¿no? Para poder completar sus actividades. No sé si los que están aquí ahorita en clases, todos han presentado o si alguien no ha presentado todavía. A ver, coméntenme. ¿Hay alguien que no haya presentado de este curso? Bueno, nadie. A ver, nadie me responde. Bien, a ver, vamos a... Bueno, supongo que todos han presentado entonces, ¿no? Ya que nadie me dice nada. Ya, eso es importante. No sé cómo están en cuestión de asistencia. Las anteriores semanas tenía 23, 24, 25 personas en clase, tal vez hasta más. Ahora estamos con 13 personas. Eh, bueno, vamos a comenzar entonces a ver nuestra última unidad. Vamos a comenzar a ver nuestro último tema del semestre, de la materia. Se refiere básicamente a instalaciones trifásicas, ¿no? Instalaciones trifásicas eh, que, se, que se van a utilizar en construcciones o en edificaciones diferentes a las de una familia, ¿no? A las de una vivienda, ¿ya? Entonces tenemos que, eh, primero vamos a ver, ¿no? ¿Cómo funciona esto de los sistemas trifásicos? ¿A qué se refiere un sistema trifásico? Si bien ya hemos hablado si bien ya hemos hablado en el principio del semestre de esto, vamos a recordar un poco y vamos a ampliar un poco, digamos, esta información, porque eso es lo que necesitamos nosotros saber bien para entender lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, fíjense, yo aquí he hecho un planito, ¿ya? No es un plano, eh, ¿cómo se dice? Un plano muy exacto seguramente, ¿no? Porque yo obviamente he hecho en base a lo que necesitamos nosotros avanzar y a lo que me imagino que debe tener una imprenta, ¿no? Este planito lo he hecho para una imprenta. Entonces, fíjense que en el plano tengo la gerencia, la administración, la oficina de diseño, un baño, una oficina de producción, un almacén en la parte de recepción y secretarias y los vestidores de hombres y mujeres, ¿no? Vestidores que obviamente son simplemente para que las personas que trabajan entren, se pongan su ropa de trabajo, que generalmente puede ser un overol, un mameluco, ¿no? O a veces solamente una chaqueta, o sea, dependiendo, ¿no? Al tipo de trabajo que hacen. Entonces se van a cambiar acá. Sí, y tengo el área de trabajo en sí, el taller, donde tengo la maquinaria, ¿no? Aquí tengo una impresora digital, por ejemplo, a la cual le hemos dado una potencia de 20 HPs, ¿no?
Aquí la potencia, fíjense que estamos midiéndola en HPs, porque generalmente las máquinas vienen con esa denominación. ¿Qué significa HP? HP significa horsepower o caballo de fuerza, ¿no? Que es una unidad que se maneja desde hace mucho tiempo, porque antes se equiparaba la potencia de una máquina con la potencia que tenía un caballo, digamos, al arrastrar una carreta, etc. ¿No? Entonces 20 HP se equivale a 20 caballos de fuerza, ¿no? Y el caballo de fuerza, obviamente, habrá que llevarlo a una unidad que se utiliza en electricidad, ¿no? Como son los watts o los volt amperios, ¿ya? Entonces le doy la potencia de 20 HPs, ¿ya? Y aparte indico si la máquina es monofásica o trifásica. En este caso, al colocar 3F, estoy indicando que la máquina es trifásica, que tiene 3 fases, ¿no? Entonces indico en cada maquinaria, voy a indicar su potencia y su número de fases, que es lo que yo necesito en realidad, ¿no? No me interesa si la impresora es, es de, no sé, a colores, blanco y negro, no me interesa si la impresora es de láser o de tinta o lo que sea. Esas especificaciones a mí no me interesan porque yo no voy a trabajar con impresora, simplemente voy a hacer la instalación eléctrica, ¿verdad? Entonces, para mí la impresora tiene una potencia y un número de fases. Y eso es lo que me interesa, nada más. Lo mismo, aquí tengo otra impresora, una impresora offset. Igual, le doy una potencia y le doy un número de fases. En este caso, 30 HP es su potencia, 3 fases. Luego tengo una encuadernadora, ¿no? Aquí la potencia de la máquina es de 18 HP y su número de fases es 3. O sea, es trifásica también. Aquí que tengo una laminadora, ¿no? Aquí tengo una potencia de 24 HP y 3 fases. Plastificadora, una potencia 15 HP, 3 fases. Luego tengo una cortadora de 5 HP y una fase, porque aquí estoy colocando que es monofásico. Aquí lo mismo, una cortadora 5 HP, una fase. Y por último tengo una guillotina de 6 HP y una fase. Guillotina, 6 HP, una fase. Y listo, entonces tengo un diseño de una pequeña imprenta, ¿no? Donde yo voy a hacer la instalación eléctrica de este taller, de esta imprenta. Ahora, ¿cómo funciona esto de instalación eléctrica? Porque nosotros hemos visto ahora la cuestión de las viviendas, ¿no ve? De las casas, ¿ya? Que a un costado, bien alejadito, vamos a hacer un pequeño gráfico, ¿sí? En este gráfico vamos a... En este gráfico vamos a... En este gráfico vamos a explicar cómo funciona básicamente un sistema trifásico, ¿ya? Hay dos formas de distribuir la energía eléctrica, ¿no? Una de esas formas es el sistema delta, ¿ya? El sistema delta, ¿no? Tiene ciertas características. Solo tiene 3 fases, ¿no? Y no tiene neutro. ¿Ok? Solo tiene 3 fases y no tiene neutro. Luego, ¿qué más podemos decir de este sistema? Que entre fases, ¿no? El voltaje o la tensión, si quieren, es de 220 voltios. ¿Ya? ¿Qué más puedo decir de este sistema? Este sistema es un sistema antiguo. Es un
que se intenta cambiar, digo, ¿no? O eliminar, se intenta irlo, digamos así, desactivando, irlo cambiando, ¿no? Se intenta cambiar. ¿Qué más puedo mencionar de este sistema? A ver, creo que nada más, creo que es eso lo más importante. Ahora vamos a ver su representación, ¿no? La representación de este sistema se representa por un triángulo, ¿sí? ¿Ya? Este triángulo a ver, ¿dónde está? Vamos a hacerlo. Ah, sí. Este triángulo representa el sistema delta. ¿Ya? Es un poquito más grande inclusive, para verlo un poquito mejor. ¿Ya? ¿Qué tengo aquí? Tengo las fases, voy a poner aquí fase 1, voy a borrar todo esto. La fase 1, que también se conoce con la letra R, ¿ya? Va a ser este vértice de acá. O sea, cada vértice de mi triángulo va a representar una fase. La otra fase va a estar aquí, en el otro vértice, vamos a llamarle fase 2, representada por la letra S. Y por último, en el otro vértice tendré la fase 3, representada por la letra E. Entonces, en este triángulo, el sistema delta, tengo las tres fases, fase 1, fase 2, fase 3, que se denominan también por las letras R, S y T. ¿Ya? En este sistema no existe neutro. En este sistema solo existen las tres fases. ¿Ya? Y entre las fases tengo voltaje, ¿no? Voy a poner de otro color el voltaje. Lo vamos a poner así mejor. Entre las fases solo tengo 220 voltios. ¿Ya? Entonces, aquí fíjense. 220 voltios. Lo puse de color rojo para que se note. Aquí, 220 voltios. Aquí, 220 voltios. Entonces tengo entre cualquiera de las tres fases, por ejemplo, entre la fase R y la S, 220. Entre la R y la T, 220. Entre la T y la S, 220. Es un sistema trifásico, ¿sí? ¿Por qué es trifásico? Porque tiene tres fases y entre fases solo tengo 220 voltios, ¿no? Cuando yo hago en este sistema una distribución monofásica, o sea, cuando yo le doy energía a una casa, por ejemplo, le voy a dar energía de dos fases, de esta, por decir algo, y de esta, ¿no? Van a llegar a la casa dos fases, ¿correcto? En este caso van a llegar dos fases. La cuestión es, ¿qué pasa cuando tengo que mandar energía a una fábrica, por ejemplo, o a un taller que necesita trifásico? Entonces le mando las tres fases. ¿Eh? Si quiero mandar a un sistema monofásico, como en este caso no es monofásico, es bifásico, agarro y mando dos fases. Si quiero mandar a una casa, a una oficina, a una construcción de bajo consumo,
que solo necesita el sistema bifásico, o sea, 220 nada más, mando cualquiera de las tres fases, mando dos fases, cualquiera de ellas. Puede ser la RT, la RS, la TS, cualquiera. Cuando mando esto a un taller, a un lugar donde necesito instalación trifásica, mando las tres fases, R, S y T. Y de este modo, entonces, tengo mi distribución eléctrica en el sistema delta. Es un sistema antiguo, como estaba poniendo acá, ¿no? Que se intenta cambiar por el sistema nuevo. ¿Cuál es el sistema nuevo? El sistema nuevo se denomina sistema estrella. ¿Cómo se representa el sistema estrella? Vamos a volver aquí al color blanco. ¿Ya? La representación es básicamente esta. ¿Ya? Ahí está. Es como una Y invertida, ¿verdad? Este sistema es diferente al sistema delta, ¿no? Tiene las tres fases, ¿no? Fase 1, fase 2 y la fase 3. Pero además, aquí al medio, en el punto central, tiene lo que se llama el neutro. ¿Ya? Lo he puesto de colorcito igual, para que lo distingamos. Lo he puesto justo ahí al medio porque este nudo, aquí al centro, ¿no? Este nudo, esta parte, el punto donde tienen las tres fases, ¿no? Representa el neutro. Si quieren, en algunos esquemas, en algunos libros, sacan el neutro, ¿no? Ponen de aquí, sacan un neutro. Ya, así, como si fuera una cuarta línea. Es una cuarta línea, pero no hace falta representarla así, ¿verdad? Nosotros la ponemos directamente aquí al centro y estamos diciendo que ese punto común, ese es nuestro neutro. Entonces tengo aquí las tres fases más el neutro. Vamos a ir cambiando este texto de acá. Entonces el sistema estrella, ¿no? Que tiene, ya no tiene solo tres fases, ¿no? Tiene las tres fases y un neutro, ¿no? Tiene las tres fases y un neutro. Aquí cambia alguna cosa, cambia. Entre las fases el voltaje es de, ya no es de 220, es de 380 voltios. Y entre las fases y el neutro, el voltaje es de 220 voltios. Aquí tengo entonces dos voltajes, ya no tengo solo un voltaje. ¿Ya? Es un sistema nuevo. Pues aquí fíjense, ya no tengo los dos voltajes que tenían, ya no tengo solo el voltaje que tenía antes, que era de 220. Ahora tengo dos voltajes, 380 voltios entre las fases y 220 voltios entre la fase y el neutro. Entonces, este sistema es un sistema más eficiente, ¿no? Aquí fíjense, voy a colocar lo mismo que estaba poniendo aquí. Voy a colocar aquí con un colorcito, vamos a poner un color amarillo, digamos. Entre las fases, ¿sí?
entre las fases 220 voltios. Entre las fases 220 voltios. Perdón, 380, me estoy equivocando aquí, es 380 voltios. ¿Ya? 380. 380. Y entre fase y neutro, 220. Aquí recién es 220. Entonces tengo dos tipos de voltaje. ¿Ya? Es el sistema estrella, el sistema delta. ¿Qué pasa aquí? Cuando yo voy a hacer una instalación monofásica, o sea, cuando quiero instalar energía a una casa, por ejemplo, ¿cómo le voy a mandar la energía, la electricidad? Voy a hacer de un color verde, digamos, para distinguir. A una casa voy a mandarle una fase, ¿ya? Una fase, y voy a mandarle el neutro. Entonces mando fase y neutro. A otra casa le mando el neutro y otra fase. A otra casa le mando la fase y le mando el neutro. ¿Se entiende? Entonces esto es cuando yo tengo instalaciones eléctricas monofásicas. Solo mando una fase y le mando el neutro. Una fase y le mando el neutro. Ahora, ¿qué sucede cuando tengo que hacer una instalación trifásica en este tipo de sistema? Entonces aquí mando una fase, mando dos fases, mando tres fases, mando las tres fases, pero además de eso mando el neutro. Si el neutro lo pueden poner de otro color para que se distinga, ¿no ve? Voy a poner de un color azul, digamos. Listo. Entonces mando las tres fases y mando el color, mando las tres fases y mando el neutro que está de color azul. Y de esa forma hago mi instalación trifásica. Diferente a la otra instalación, ¿verdad? Entonces, este sistema, el sistema estrella, es un sistema mucho más eficiente que el sistema delta. ¿Por qué es más eficiente? Porque cuando yo voy a instalar un sistema trifásico, ¿no?, con un voltaje más alto, obviamente voy a tener una menor corriente. ¿De dónde sale eso del voltaje más alto y menor corriente? Pues sale de lo que hemos visto ya. Voy a copiar esto aquí. A ver, aquí está. Voy a hacer esto. ¿De dónde sale? Sale de lo que hemos visto ya antes, que la potencia es igual al voltaje por la corriente. ¿Correcto? Potencia igual a voltaje por corriente. Entonces habíamos visto, ¿no? Imaginémonos que la potencia que estoy instalando es 50.000 volamperios. ¿Ya? Eso va a ser igual a un voltaje. En el sistema delta, mi voltaje sería 220 voltios por la corriente, ¿no? Por I. Entonces, de aquí podría decir que la corriente es igual a 50.000 dividido entre 220. ¿No? Esto ya lo habíamos hecho antes, pero lo vamos a repetir. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Entonces, al hacer esa división, 50.000 entre 220, me da que la corriente me da 227.3 amperios. ¿Ya? Bien, esto es en el sistema delta, ¿no? Esto es en el sistema delta. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si hago la misma instalación en el sistema estrella? 50.000 volamperios, ¿no? Pero en el sistema estrella el voltaje trifásico es 380 voltios, ¿no? ¿Sí? Ya.
Entonces, este es el sistema estrella. Entonces, ¿qué corriente me va a dar aquí? En realidad, aquí estoy cometiendo un error yo, porque el cálculo en trifásico no es exactamente así. Aquí tengo que multiplicar esto por la raíz cuadrada de 3. La raíz cuadrada de 3, voy a hacer aquí en la calculadora, es 1.73. Esto debo multiplicar por 1.73 previamente. Eso me estoy olvidando yo. ¿Ya? Entonces aquí va a ser en esta ecuación. Voy a modificar esto. 220 por 1.73. Así va a ser, ¿no? Y obviamente este valor va a cambiar. Ahora sí vamos a hacer la operación. 50.000 dividido entre 381. Esto es 131.23. Ahora sí está bien. Y aquí es lo mismo. En lugar de poner 380 directamente, es 1.73 por 380. Entonces aquí vamos a sacar la corriente y que va a ser 50.000 dividido entre 1.73 por 380. Esto va a ser igual a, hacemos la operación aquí, 76 amperios. Entonces fíjense, esta operación, esto que he hecho aquí, ¿no? Me muestra, me puede mostrar fácilmente, ¿ya? Que cuando yo manejo el sistema delta en un sistema trifásico, la corriente que voy a tener que utilizar en mis cables es mayor, mientras que en un sistema estrella la corriente es menor, casi la mitad. Fíjense cómo ha bajado la corriente. Se puede ver, ¿no? La diferencia. ¿Esto qué significa en términos prácticos para mí? Significa que con un sistema estrella voy a utilizar o voy a gastar, no gastar, voy a necesitar menos corriente en mis cables, por lo que mis cables pueden ser más delgados, ¿verdad? Cable más delgado conduce menos corriente, un cable más grueso conduce más corriente. Entonces, en un sistema estrella, mis cables van a necesitar menos corriente, por lo que van a ser más delgados. Y eso en términos económicos me significa una economía en el material. Un cable más delgado cuesta más barato que un cable más grueso. ¿Estoy en lo correcto, chicos, o no? A ver. Sí, Inge, pero ¿y el consumo de las maquinarias? El consumo de las máquinas es el mismo, pues la potencia es la misma. Por eso, fíjate que aquí lo que no ha cambiado es la potencia. Fíjate, aquí 50.000 volamperios y aquí abajo también 50.000 volamperios. Esa es la potencia de la máquina, ¿me entiendes? El consumo de la máquina, la potencia de la máquina es el mismo. La potencia de la máquina, o sea, lo que la máquina te va a rendir, el mismo rendimiento en ambos casos. Pero en un sistema, esa máquina necesita más corriente, ¿no? Porque es un sistema antiguo donde el voltaje baja, pero la corriente sube. ¿Cómo se compensa el hecho de que el voltaje baje para que la potencia sea la misma? La única forma de compensar eso es subiendo la corriente. Por eso fíjate que cuando el voltaje es más bajo, la corriente es más alta. Pero si yo subo el voltaje, la corriente va a bajar. Entonces estoy compensando el hecho de que baja la corriente con el hecho de que sube el voltaje. ¿No ve? Entonces ese es el gran detalle. ¿Ok? Entonces, en una instalación trifásica, en un sistema estrella, ¿no? Se dice que es más eficiente porque consumes menos corriente. ¿Y por qué consumes menos corriente? Porque tu voltaje es mayor.
a mayor voltaje, menor corriente, ¿ya? Entonces, de esa manera se está compensando, ¿sí? La bajada de corriente se está compensando con la subida del voltaje. Entonces, por eso el sistema estrella es un sistema mucho más eficiente que el sistema delta, ¿ya? Por eso es. Ya, una cosita que tal vez nadie me quiere preguntar o no se han dado cuenta o no lo han visto como una duda, ¿no? Este 1.73 que le estoy poniendo aquí adelante no es nada más que la raíz cuadrada de 3. ¿Y por qué pongo esa raíz cuadrada de 3 ahí? ¿No? Por el cálculo de esta potencia. ¿Por qué pongo 1.73? Por Porque las tres como es un fases. sistema, porque es un sistema trifásico, exactamente. Entonces yo debo tomar en cuenta las tres fases, no solo una fase. Si fuera un sistema monofásico, solo una de las fases, sería directamente voltaje por corriente, ¿no? Entonces aquí arriba, por ejemplo, en un sistema trifásico va a ser, voy a ver si tengo el símbolo de la raíz cuadrada, no sé si tengo aquí símbolo, a ver, omega, propiedad elevado al cuadrado elevado al cubo, línea de contorno, ángulo casi igual. No tengo, ¿no? No hay, no tengo eso. Pero vamos a intentar hacer de otra forma. Aquí, vamos a poner el 3, ¿ya? Y voy a dibujar la raíz en un ladito. No es tan complicado, ¿no? Listo. No importa que sea de color verde. Ahí está. No, entonces, cuando es un sistema trifásico, ¿ya? Un sistema trifásico, entonces la potencia se calcula multiplicando el voltaje por la corriente multiplicando el voltaje por la corriente, pero también multiplicando esto por la raíz cuadrada de 3, ¿no? Entonces, ese es el cálculo de la corriente en un sistema trifásico. ¿Ya? Entonces, de este análisis simple que acabamos de hacer, ¿no? Yo puedo ver que los sistemas estrella son mucho más eficientes, son más eficientes en términos de consumo energético que los sistemas delta, ¿no? Y entonces las fábricas, las industrias, y todos los lugares donde se necesita energía trifásica van a preferir hacer una instalación con un sistema estrella. La pregunta es, ¿yo puedo elegir si uso estrella o delta en mi fábrica, en mi industria, en mi surtidor? Pues vamos a ver si se puede o no. Ahora, esto es bien simple, ¿no? Ustedes van a ver que, por ejemplo, en nuestras calles donde nosotros transitamos generalmente, ¿no? Fíjense, aquí voy a hacer un diagramita simple, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tengo aquí, por ejemplo, tengo una red eléctrica, vamos a colocarlo aquí, vamos a hacerlo así. Red de baja tensión, baja no es con B chica, no es con B, la abierta. Red de baja tensión de FEC. Voy a suponer que esta red de baja tensión del FEC es obviamente 380, 220, pensando que es un sistema ya moderno, ¿no? ¿Está bien? Voy a pensar, si fuera un sistema solo 220, entonces no pasa nada. Y de aquí voy a sacar yo, la energía hacia las casas, ¿no? Casa o vivienda, no importa.
¿sí? Obviamente sale pasando por el medidor de luz, ¿correcto? Pasando por el medidor, ¿no? Listo. ¿No? Entonces, de la red de baja tensión de ELFEC, yo voy a tener energía monofásica. ¿Sí? Vamos a poner así. Vamos a poner aquí. Esto es una instalación monofásica, ¿no? O sea, solo de una fase. Voy a mandarle fase más neutro, ¿sí? Y así, esta red de baja tensión va a ir alimentando a un conjunto de casas, ¿no? Mi casa, la casa del vecino, la que sigue, la siguiente, y así sucesivamente alimento un montón de casitas con este sistema de energía monofásica. Pero la red de baja tensión del FEC es una red trifásica, ¿no? Ustedes van a ver en los postes, ¿no? Son varios cables los que van. O van 3 o van 4 cables, según en donde yo viva. ¿Sí? ¿Para qué pasaría si yo a esta mi instalación eléctrica que te acabo de hacer, a esta distribución monofásica, yo le quiero instalar algo que no sea una casa, por ejemplo? Vamos a pensar en algo bastante común para nosotros. Un surtidor. Todo el mundo ha visto un surtidor, ¿no? Todo el mundo ha visto un surtidor en su vida, me imagino, cuando van en taxi trufis, cuando van en micro, a veces entran a cargar gas, ¿no? De repente ahí porque se les está acabando su gas, entran a un surtidor, o cuando yo, si tengo auto, cuando cargo gasolina o gas, cuando paso inclusive en movilidad o a pie o en bicicleta por un surtidor, también puedo ver. Todos los surtidores en general, ¿no? Tienen su propio transformador. ¿Por qué será esto? Imagínense que yo aquí, a mi instalación que tengo, ¿no? Vamos a poner aquí que es un surtidor. ¿Ya? El surtidor ya no es monofásico, es trifásico, ¿verdad? Este es trifásico. Igual tiene su medidor trifásico, todo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo a mi línea de baja tensión del FEC, ¿no? Que es esta línea verde que he puesto aquí, ¿qué pasaría si yo le cargo un surtidor? Si yo le pongo un surtidor aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que este surtidor, cuando esté consumiendo energía, porque no consume todo el tiempo, ¿no? En una fábrica, en un surtidor, en un taller, en todo, cualquier instalación que requiere energía trifásica, ¿ya? No vamos a tener el consumo máximo siempre, la demanda máxima todo el tiempo, sino que va a haber momentos en que haya una demanda máxima y momentos en que haya una demanda baja, porque las máquinas no funcionan todo el tiempo. El que ha trabajado en una fábrica, no sé si entre ustedes, los que están ahorita en clases, haya gente que haya trabajado alguna vez en alguna industria, en alguna fábrica, ¿ya? Entonces sabe que la maquinaria, ¿no? Trabaja las 24 horas sin parar. En algunos casos sí, habrá alguna maquinaria que tenga que trabajar todo el tiempo, pero no es que trabajan los motores las 24 horas. A ver, ¿alguien ha trabajado en fábricas alguna vez? ¿O trabaja o ha trabajado ustedes? ¿En Yo, alguna ingeniero en una industria, en alguna carpintería. empresa? Cristian, perfecto. A ver, Cristian, tú que has trabajado en carpintería, dime, ¿las máquinas de la carpintería trabajan las 24 horas o todo el tiempo? No, ¿O y trabajan solo un rato sí, un rato no, un rato sí, un rato no? un rato nomás y un rato no, Inge, no es todo el tiempo. Así es, ¿verdad? Entonces va a haber un momento en que la carpintería, por ejemplo, va a consumir más energía porque están trabajando una, dos, tres máquinas, digamos, ¿no? Dependiendo de cuánta gente está trabajando ahí adentro. Puede ser que en algún instante
se prendan 2, 3, 4, 5 máquinas, por ejemplo. Pero va a haber otro instante en que ninguna esté prendida. Va a haber otro instante en que haya solo una máquina funcionando y otro instante en que haya 2, digamos, ¿no? Entonces son momentos, ¿no? Y habrá ciertos momentos en que el consumo sea máximo, o sea, que haya un mayor consumo. Y habrá momentos en que el consumo sea mínimo, un menor consumo. ¿Qué pasaría si yo a esta instalación que he puesto ahorita aquí en la pantalla le conecto un surtidor? ¿Qué pasaría con estas casas de aquí? ¿Se van a ver afectadas por el consumo del surtidor? Porque va a haber un momento en que el surtidor de gas, gasolina, va a funcionar a máxima demanda, o sea, va a consumir harta energía, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿no? Todas las casas se van a ver afectadas porque va a haber una baja de tensión, ¿sí? O sea, ¿cuándo sucede una baja de tensión en mi casa? Cuando generalmente algo te consume mucha corriente, mucha energía, ¿no? Hace que tu voltaje baje porque la corriente sube. Entonces, eso es para preservar o para proteger, digamos, el transformador de que se queme. O antes de que se queme el transformador va a suceder eso, ¿no ve? Entonces va a subir la corriente porque se está consumiendo mucho. Hay una sobrecarga, se llama sobrecarga esto. Entonces se sobrecarga el sistema, el voltaje baja y la corriente sube. Esa baja de tensión se siente porque en tu casa, si tú alguna vez has sufrido este tipo de fenómeno, es clarito como las luminarias, por ejemplo, las luces, si son incandescentes principalmente, si son los foquitos normales, las bombillas normales, esa luz que estaba más fuerte, digamos, baja, ¿no? Es como si estuvieran bajándole la energía al foco. No sé si les ha pasado alguna vez o si han visto eso alguna vez. Eso es una baja de tensión, ¿no? Pero no solamente afecta a los focos, ¿no? Afecta a todos los equipos que están funcionando ese rato. Y esas bajas de tensión son peligrosas porque pueden hacer que se queme tus equipos electrodomésticos, ¿no? Se podría quemar tu refrigerador, se podría quemar tu televisión, se puede quemar la fuente de alimentación, digamos, de una computadora, ¿no? Los equipos de TV cable, de internet también se pueden quemar, porque todos estos equipos están conectados a la red eléctrica. Entonces, si hay bajas de tensión, ¿no? Las fuentes de estos equipos van a soportar esas bajas un tiempo, soportan, ¿no? Un día, 2 días, 3 días, 4 días, pero llega un momento en que la fuente es como que vas desgastando esa fuente, ¿no ve? Es como que la vas, es como cuando vas a empezar a golpear algo, ¿no? Al principio no pasa nada, pero con el tiempo, si sigues golpeando, ¿no? Eso va a empezar a rajarse y se va a quebrar, ¿sí? Entonces aquí sucede lo mismo, ¿no? La fuente va a ir aguantando al principio, pero si sigue habiendo bajas de tensión todo el tiempo, en algún momento los equipos van a empezar a dañarse. Entonces, ese tipo de fenómenos sucede cuando tú conectas una instalación como un surtidor, un taller, no sé, tal vez un taller de metal mecánica, por decir que está conectado a la red trifásica de ELFEC, ¿no? Si tiene un consumo elevado, eso va a afectar a toda la zona, ¿no? Esto no es una cosa que suceda rara vez, sucede. Por ejemplo, tengo la casa de un amigo que está en la Beijing y América, que es un lugar, digamos, bastante, digamos, poblado, ¿verdad? Que tiene bastante gente, que vive mucha gente, ¿no? En su instalación eléctrica, ¿qué sucedía? A cada cierto tiempo venían bajas de tensión, ¿no? Y eso se siente. Visualmente es la forma más fácil de darse cuenta, ¿no? Cuando hay bajas de tensión. Inclusive en algunos equipos, como las teles, por ejemplo, cuando hay esas bajas, las teles llegan a apagarse inclusive, ¿no? Y eso sucedía frecuentemente, pero ellos no sabían por qué. Si su instalación de ellos estaba bien hecha, no tenían ningún problema. Entonces se hace la denuncia a ELFEC, la ELFEC viene, va a hacer la verificación de que sucede eso. Ellos tienen unos equipos que ponen en la red que van a hacer el registro de lo que está pasando, y si hay esa baja de tensión, ¿no? Eso se va a registrar y ellos van a saber, ¿no? Sucede que había estado conectado a una casa normal, como la casa de nosotros, digamos, le han conectado a su medidor
una cámara frigorífica, ¿no? Tipo contenedor de camión, o sea, de ese tamaño, se han conectado a la red eléctrica, ¿no? Una cámara frigorífica donde guardaban comida, ¿no? Comida, no sé, cosas perecibles que tienen que estar congeladas para que no se echen a perder. Entonces esa cámara frigorífica es como cualquier equipo, ¿no? Funciona un rato, llega a una temperatura y se detiene. Cuando la temperatura vuelve a subir, vuelve a funcionar. Entonces esa cámara funcionaba todo el tiempo y eso es lo que generaba las bajas de tensión, ¿verdad? En todo el barrio, en toda la zona. Entonces hasta que se ha hecho la denuncia, han visto los Delfec qué estaba pasando, han identificado dónde era el problema y obviamente le han exigido al propietario que tenía que colocar él su propio transformador para evitar perjuicios a los demás usuarios, ¿no? Entonces, cuando tienes una instalación de gran consumo, ¿no? Una fábrica, un taller, un surtidor, puede ser otro tipo de edificaciones como un hospital, por ejemplo, o un edificio de tiendas como un mall, una galería, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Ya tenemos que dirigirnos nosotros, ¿no?, a la red de media tensión. Ahí fíjense, aquí ya voy a poner la red de media tensión, ¿no? Delfec, obviamente también es de Delfec, ¿no? Red de media tensión. Que ya no es 380 ni 220. La red de media tensión, ¿de cuánto es? A ver, ¿quién se acuerda? 24.900 voltios, ¿no? La red de media tensión de Delfec ya es de 24.900 voltios, ¿no? De ahí vamos a sacar energía para los grandes consumidores, pero también para las casas, ¿no? Porque esto se hace de la siguiente manera. Vamos a copiar esto para ganar tiempo. ¿No? Aquí fíjense, voy a hacer este gráfico, donde obviamente la red de media tensión tiene un voltaje alto. Yo necesito transformar esa energía, ¿no? Entonces aquí vamos a poner un transformador. Estoy haciendo la simbología básica del transformador que nosotros usamos generalmente en el diseño, ¿no? No importa el color, no importa que sea de color verde. No, esto de acá, ¿qué es? Esto de acá es un transformador de distribución. ¿Ya? ¿No? Entonces, ese transformador tiene una potencia, obviamente, no es que todos los transformadores son idénticos, no, hay diferentes potencias para los transformadores. Entonces, este transformador, si digamos fuera de 100 kVA, se abastece a, qué sé yo, 40 casas, 50 casas, por decir algo, ¿no? Si fuera de mayor potencia, va a abastecer a otra cantidad de casas, ¿no? Eso va a variar según el barrio, según el sistema que tiene Delfec para distribuir energía eléctrica a los barrios, ¿no? Pero estos transformadores también se colocan para grandes consumidores, como por ejemplo un surtidor de gas o de gasolina, que tiene su transformador. Ustedes se van a fijar, a ver, cuando vayan por un surtidor, todos tienen un transformador en sí, todos los surtidores. ¿Por qué? Tienen un consumo elevado, entonces se les pone un transformador según su potencia. Puede ser de 50 kVA, de 75 kVA, de 100 kVA, de 150, de 200 kVA, dependiendo del consumo que tengan, se pone su transformador a la red de media tensión directamente. Así, de esa forma, cuando este surtidor tenga un gran consumo,
no va a afectar a ninguna de las casas, ¿verdad? Las casas van a estar todas tranquilitas porque el gran consumidor ya no te está afectando en nada. Tu red de baja es diferente a su red de él. Ya son sistemas diferentes, ¿no ve? Entonces tú no te ves afectado por ningún gran consumidor. Y a esta red de media tensión, obviamente voy a conectar no solamente surtidores, ¿no? Voy a conectar diferentes tipos de construcciones de gran consumo. ¿Qué construcciones de gran consumo puedo tener? Digamos, aquí puedo tener, por ejemplo, fábricas, ¿no? Y talleres, por ejemplo. Puedo tener aquí, por ejemplo, hospitales, por decir algo, ¿no? Que también tienen gran consumo. Puedo poner aquí, a ver, por ejemplo, en un caso que es muy común para nosotros, por ejemplo, aquí puede estar conectado inclusive el tecnológico. Han ido por el tecnológico, ¿no ve? Cuando se han ido a inscribir y todo, han ido por el tecnológico, ¿verdad? Han debido ver, o si no han visto, cuando vayan van a ver que nosotros tenemos nuestro propio transformador ahí. ¿Dónde está? La puerta del garaje, por donde entran los autos, hay una puerta de garaje, ahí está, al lado de la puerta, ahí van a ver una estructura de 2 postes y ahí está nuestro transformador. Ese transformador es para nosotros exclusivamente, para no perjudicar a nadie del valle, digamos, ¿no? Cuando haya un consumo alto, nosotros tenemos nuestro propio transformador, ¿sí? Para que no se perjudique a nadie. Ustedes saben que tenemos 4 carreras, se manejan laboratorios, se manejan talleres, ¿no? Se hacen prácticas donde el consumo a veces es alto, principalmente en otras carreras a veces se hacen prácticas de soldadura y demás. Entonces hay biblioteca funcionando, hay oficinas funcionando, la iluminación se prende en muchos cursos, computadoras se prenden en varios lugares, entonces hay un consumo. Ese consumo no podría estar en la red de baja directamente. ¿Por qué? Porque obviamente eso significaría que estamos afectando a los demás usuarios del valle, ¿no? De la zona. Entonces, para evitar eso, en este tipo de instalaciones de mayor consumo, ya se coloca un transformador propio para que estos grandes consumidores no afecten a los pequeños consumidores que son básicamente las casitas, ¿no? Nuestras casitas. La pregunta es, ¿a partir de qué potencia se coloca transformador propio? ¿Qué me puede decir? Y yo creo que cuando pasa los 330 watts. 360 watts, no. Se instalará transformador de distribución, vamos a poner propio, pero aunque no sé si la palabra correcta es propio, ¿no? Pero se instalará transformador de distribución propio cuando la potencia de demanda máxima sea superior a 50 kVA. ¿Qué es kVA? Kilovolamperio. Si quieren, esto significa en términos prácticos 50.000 volamperios. O sea, si mi potencia de demanda es mayor a 50.000 volamperios, 50.000 o más, digamos, ¿no? Debo colocar un transformador de distribución. Eso dice la norma técnica. Eso está en el reglamento de ELFEC también. Ahora, obviamente, quien va a ver eso es ELFEC, ¿no? Hay edificios, por ejemplo, edificios de viviendas, ¿no? Todo el mundo ha visto un edificio, ¿no? De 10 pisos, 8 pisos. Hay un montón de edificios por todo lado que se han construido y que se están construyendo. Estos edificios tienen demandas de más de 50.000 volamperios. 60.000, 70.000, 80.000 volamperios tienen esos edificios, ¿no? Entonces, tú cuando haces el diseño, de hecho, el diseño de esos edificios muchas veces,
Entonces, tú cuando haces el diseño, como tu potencia es mayor a 50.000, tienes que poner transformador. ¿Por qué? Porque la norma dice debe tener transformador. Pero va el FEC y el FEC va a ver, ¿no? Si tiene carga libre, o sea, si tiene disponibilidad, ¿qué va a hacer el FEC? Te la conecta directamente a la red, ¿no? Pero eso es bajo responsabilidad de el FEC. Ellos deciden hacer eso, no es que tú les obligas o nada. Ellos hacen eso, pero ellos están, como te digo, ellos están garantizando que no vas a tener ningún problema en la red eléctrica de ese lugar, ¿no? Porque ellos tienen sus planillas de carga, ellos saben cuánto consume cada transformador, entonces, si tienen disponibilidad, directamente te lo instalan eso. Eso es una decisión ya de ELFEC, ¿no? No, tú no decides eso. Por norma, 50.000 voltamperios o 50 kVA es, a partir de eso, es sí o sí transformador. A partir de los 50.000 kVA. ¿Está bien, jóvenes? ¿Se entiende lo que hemos hablado hoy día? Sistema trifásico, sistema monofásico. Sí, Inge. Ha quedado más claro, creo que con esto ya podemos ya empezar a hacer nuestro diseño, ¿no ve? Sí, Inge. A ver, quiero escucharles a ustedes. Inge, una Solo una pregunta. persona habla y los demás nada. A ver, quiero escucharles a todos. ¿Han entendido? Inge. ¿No han entendido? Sí, Inge. Sí, Ya, Inge. está bien, gracias. Eso Sí, es. Inge. Sí, ¿No? Inge. Sí, dime, ¿quién me estaba preguntando? No sé, no he visto el nombre. Cristian, ¿tú me estabas preguntando? Sí, Inge, en la ecuación que formalizó para hallar la cociente, ¿tiene algo que ver Ujú. el factor de potencia? El factor de potencia tiene que ver cuando trabajamos en watts y volamperios. O sea, voy a ponerlo aquí de la siguiente manera. Bueno, voy a hacer un apartado aquí abajito para no confundir mucho. Lo que no quiero es confundirles mucho con la matemática, digamos, que la van a ver, pero la van a ver en circuitos eléctricos, que es otra materia, ¿no ve? Conmigo no quiero que se compliquen la vida. Generalmente, la potencia, ¿ya? De un equipo viene en watts, digamos, de un motor. Vamos a hablar de un motor. Voy a hacer rapidito. El motor viene en HPs, digamos, 2 HPs. Pero HPs en cuestión eléctrica no tiene mucho sentido. Entonces yo tengo que llevar HPs a watts. Y para eso yo sé que un HP es igual a 750 watts. ¿Ya? Entonces yo agarro y digo, entonces, 2 HPs van a ser, ¿cuánto? 1500 watts, ¿verdad? 2 por 750, 1500 watts. Pero cuando yo hago mi diseño, a mí me interesa, yo necesito, digamos, o yo quiero, utilizamos la potencia en watts, le digo en volamperios, ¿verdad? Entonces, para llevar la potencia de watts a volt amperio, ¿qué tengo que hacer? Tengo que usar lo que se llama el factor de potencia. Entonces, para esto, utilizo el factor de potencia, ¿no? Que generalmente en iluminación es 1, en otros equipos nos aconseja la norma técnica que usemos 0,9. El factor de potencia es un factor que nos permite convertir la potencia activa, que es la potencia en watts, ¿no?, en la potencia aparente, que es la potencia en volt amperio. Entonces, ese factor de potencia está entre 0 y 1, ¿no? 0 me anula, o sea, solamente es potencia activa. 1, la potencia activa y la reactiva son iguales. No hay potencia reactiva. O sea, en esto de las potencias, o sea, lo que no quiero es complicarme mucho y me estoy complicando, creo. En esto de las potencias hay 3 tipos de potencia. La potencia activa,
la reactiva y la aparente. ¿Ya? La activa se mide en watts y la aparente se mide en volt amperio. Entonces yo necesito el factor de potencia para convertir esto. Entonces la norma técnica me dice que el factor de potencia que voy a usar va a ser igual a 0.9 en general, pero en las máquinas ustedes tienen un motor ahí a la mano, por ejemplo, una bomba de agua, una compresora o cualquier motor. Esos motores vienen con una planchita, con una chapita metálica donde te dan los datos del motor y ahí te da el factor de potencia, que puede ser 0.82, 0.83, 0.85, 0.88. Eso depende del motor, ¿no? Eso va a variar, no es el mismo para todos los motores. Entonces, ¿cómo yo uso el factor de potencia? Entonces digo 1500 watts, 1500 watts, dividido entre el factor de potencia, digamos 0.9, me va a dar, voy a hacer la operación aquí, 1500 dividido entre 0.9, 1667 voltamperios. Entonces, el factor de potencia yo lo voy a utilizar generalmente, ¿no?, para poder manejar las potencias, ya sea en watts, ya sea en volamperio, ¿no? Es para eso que uso. Eso es para poder convertir, digamos, en este caso, para poder convertir la potencia que yo voy a usar en mi cálculo eléctrico. Pero para eso básicamente es el factor de potencia. En instalaciones eléctricas lo usamos para esto. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, Inge, está bien. Gracias, Inge. Sí, está bien. Bien. Entonces, el factor de potencia lo vamos a utilizar. No se preocupen, vamos a ver eso. Lo que no quiero mucho es complicar el cálculo de las potencias, porque vamos a hacer nosotros nuestro cálculo de potencias para la instalación que hagamos. Entonces tenemos que saber manejar esto, pero lo vamos a manejar de una manera bien simple, de una manera bien práctica, para que no nos compliquemos la vida, ¿no? Y como les estaba diciendo, en otras materias, como circuitos eléctricos 1 y circuitos eléctricos 2, más adelante el segundo semestre, esta parte de potencia eléctrica la van a ver con mayor detalle, con mayor, digamos, con mayor profundidad. Entonces, de esa parte no se preocupen, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. ¿Ya? Bien, la siguiente clase, la siguiente semana, ¿no? Ya hemos visto aquí que tenemos un planito. Esto es un anexo, digamos, de lo que necesitamos saber. He hecho una especie de repaso y además hemos aumentado algunas cosas más sobre lo que habíamos hablado al principio. Y creo que ahora es importante ver, porque la siguiente clase vamos a agarrar este planito y vamos a empezar a hacer su diseño eléctrico de iluminación, de toma corrientes y tomas de fuerza, que en este caso las tomas de fuerza ya no son una ducha, ¿verdad? Las tomas de fuerza ya van a ser para la impresora digital, para la impresora, o sea, para las máquinas en realidad, no para el nombre, va a ser para las máquinas, ¿no? Para cada máquina que yo tenga, voy a tener que mandarle una toma de fuerza que sea trifásica o que sea monofásica, ¿no? Entonces, es importante que ahí ya hayamos entendido lo que les he explicado para que la siguiente clase podamos avanzar de una manera mucho más fácil. ¿Está bien? Ahora que tengo 29 estudiantes conectados, ya, miren, les voy a mostrar. Actividades de la práctica 1, 26. O sea que si ya han presentado 26, por lo menos 3 de ustedes no han presentado. ¿Pueden presentar todavía? Sí, pueden presentar. Con retraso, pero pueden presentar. Práctica 2, trabajo práctico 2. Solo han presentado 24 personas. Hay varios que no han presentado. ¿Pueden presentar? Pueden. Y de las prácticas de la unidad 3, monofásico 1, ha presentado solo 16 personas. Igual de la práctica 2, igual del diseño de monofásico 3. Solo 16, ¿no? Hay un montón de gente que no está presentando sus trabajos, chicos y chicas. Están
sin presentar sus prácticas. Y si no presentan, yo no tengo de dónde sacar notas, ¿no? Yo no me puedo inventar notas. La asistencia a clases es importante, sí, es en base a eso yo sé quiénes pasan clases, a quiénes voy a calificar. Pero sus prácticas son indispensables, imprescindibles, o sea, no pueden dejar de mandar sus prácticas. No sé quiénes faltan, no tengo la relación ahorita de quiénes han presentado y quiénes no, pero los que falten, envíen todos sus trabajos, por favor, porque si no, no hay de dónde sacar nota. ¿No ve? Esa es la recomendación. Les digo esto todas las semanas, creo, pero al final estoy viendo que mucha gente no está enviando. Pueden enviar, aunque la fecha límite la fecha de entregas ya se haya pasado, pueden seguir enviando. Con retraso va a llegar, pero es mejor enviar con retraso que no enviar. Ya, eso de nuevo les estoy aclarando para que todos los que faltan envíen. ¿Está bien, jóvenes? Sí, Inge. Sí, Inge. Sí. Entonces, ya, he visto que han mandado al WhatsApp también algunos precios. No sé si han visto ustedes, creo que habían no sé si era en este grupo o en el otro grupo, como tengo los 3 grupos de instalaciones, no sé en realidad si era en este grupo, que me mandaron una cotización. A ver, ¿dónde está? No, aquí no me han mandado, en el otro grupo ha debido ser. Que han mandado la cotización de la plancha de madera preformada, ¿no? Para poder hacer ya después las prácticas en el instituto, ¿no? Si alguien ha cotizado, ha visto, ha pasado por alguna tienda y ha tenido la oportunidad de cotizar cuánto cuesta una hoja de preformado, melamina, no importa. De repente el precio es el mismo, ¿no? Y compramos una que sea más fácil de usar, digamos. Manden al WhatsApp, por favor, para que todos sepamos y ahí vemos cómo nos organizamos. ¿Ok? Bien. Por hoy es todo, chicos. Manden su presente al chat, por favor. Veo que nadie ha mandado todavía. Manden su presente al chat. Y nos estamos viendo la siguiente semana. ¿Ok? ¿Está bien? Bien, Inge. La siguiente semana a las 9:30 empezamos a hacer nuestro diseño. ¿Sí? Vaya mandando, por favor. Ya han mandado varias personas. Mandan su presente y se pueden desconectar. Eso es todo. Dime. Lo puedo poner a AutoCAD. Quería tomarle una foto a lo que hice. Igual va a estar el video de la clase, pero igualito va a estar este video de la clase en el Classroom y ahí vas a poder verlo. Igual le puedes capturar ahí la pantalla. Ya, Aquí no vas a ver no lo vas a ver muy claro que se diga, ¿no? Sí, está bien, gracias, Inge. ¿Ya? Entonces, Sí. Sí, está bien, no te preocupes, Aldo. Igual, como les digo, el video voy a ponerlo al Classroom, entonces van a poder sacar de ahí cualquier captura, lo que necesiten sacar, ¿no? Bien, jóvenes, entonces mandan su presente al chat y eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo el próximo martes a las 9:30, ¿ya? Listo, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Nos vemos, chao, chao, se cuidan. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego.